Hermanas, ¿cómo están? Saludándoles nuevamente y confiando en que sus vidas estén siendo fortalecidas por medio de este discipulado. Recordemos que hemos estado hablando sobre el tema de la familia, sobre el hogar. Hemos visto la importancia que tiene la familia, ya hablamos sobre el matrimonio y la clase pasada comentamos acerca del rol del esposo dentro del matrimonio también. Ahora en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el rol de la esposa en el matrimonio, lo que esto conlleva y lo que requiere, ¿no?, de cada una de nosotras, ya que seamos esposas en la actualidad o lo vayamos a hacer en un futuro y pues que lo podamos llevar a cabo y de esta manera podamos glorificar a Dios, ¿no? Vimos acerca del rol del esposo, que no es una tarea fácil. Él es llamado a amar a Dios, amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, como a sus propios cuerpos también. Es llamado a ser líder, ¿verdad?, de su esposa, de sus hijos. Y la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre es un estándar muy elevado, muy alto, pero no es imposible de llevar cuando Cristo es la cabeza de ese varón. Entonces ahora, las mujeres no tienen el mismo llamado que el hombre, no tenemos ese mismo llamado. Nuestras funciones son distintas. Cuando vemos el rol de la mujer a la luz del Evangelio, este causa un impacto muy fuerte en la sociedad cuando se lleva a cabo bajo el temor del Señor. Ahora, hablemos ahora de esos dos llamados que Dios le ha dado a la esposa, ¿no? Que son la ser ayuda y la sujeción. Entonces la palabra nos habla de estos llamados en Génesis 2:18 y en 1 Pedro 3 del 1 al 6. Se los voy a leer. Dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí vemos, bueno, el rol de ayuda idónea. Y en 1 Pedro 3 del 1 al 6 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y bueno, en este pasaje vemos una sumisión muy diferente a la que el mundo entiende, ¿sí? Hablemos primero de la sujeción. La palabra sujeción en sí misma es una palabra que normalmente produce rechazo. Hay muchas mujeres que reaccionan ante esta palabra con rechazo, ¿no? Y reaccionan muchas veces a la defensiva, ¿no? Hoy en día vemos que el feminismo y el machismo son dos corrientes que vienen de la rebeldía del corazón humano en contra del diseño de Dios, ¿sí? Y antes que nada, hermanas, debemos entender que nosotros no somos ni machistas, bueno, los hombres, ni feministas, las mujeres, somos cristianas, ¿sí? Hay rebeldía en el corazón humano cuando Dios establece algo, ¿no? Normalmente el hombre se opone, se resiste, ¿no? Hay rebeldía ante el diseño de Dios. Entonces vemos, por ejemplo, que Dios creó el día y la noche y la gente le gusta salir de noche, ¿no? Y eso es rebeldía. Dios crea la intimidad para dentro del matrimonio y la gente, ¿qué hace? Pues busca vivirla, ¿no? Fuera del matrimonio. Eso es rebeldía. Dios dice que el hombre es hombre, la mujer es mujer y al contrario, vemos hoy todo este asunto del homosexualismo, ¿verdad? Y eso es rebeldía. Entonces Dios crea un rol para el esposo y otro para la esposa. ¿Y qué pasa? Pues hay rebeldía en el corazón, ¿no? La esposa pretende tomar el rol del esposo, el esposo es pasivo para que la esposa tome decisiones y todo esto es rebeldía. Entonces hay un diseño original de Dios que debemos esforzarnos en seguir. ¿Sí? El diablo atentó contra el orden creado por Dios. Ahora, el efecto del pecado ha sido pervertir aquello que Dios creó de una forma plena y de una forma completa, de una forma hermosa. Ahora, nosotros como iglesia
debemos buscar conocer el diseño original y vivir ese diseño de Dios en nuestras vidas, creerlo primeramente y practicarlo. Ahora, el diseño para la mujer es la sujeción, ¿sí? Es a través de esta función que la mujer puede afectar la vida de su esposo en todos los aspectos. Muchas mujeres piensan que pueden cambiar a sus esposos, ¿no? Con quejas, con riñas, presionándolos, pero la estrategia de Dios es otra. Y lo menciona cuando dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Esa es la estrategia de Dios, no la estrategia del mundo. ¿Sí? La palabra nos dice que esta actitud de sujeción y de respeto es un instrumento que Dios usa para impactar el corazón de un esposo. ¿Sí? No solamente estoy hablando de los no creyentes, también de los creyentes. ¿Cuánto más? ¿Sí? Ahora, si el esposo es creyente, con más motivo una esposa debe de sujetarse a él, ¿no? Y puede hacerlo. Y aquellas que sus maridos no son creyentes, la palabra nos dice cómo pueden ellos llegar a ser creyentes, ¿no? Viviendo al 100% en su vida el rol que Dios ha diseñado. Cuando las esposas están en el lugar que les corresponde, eso causa un impacto en el corazón de su marido, ¿sí? Así que bueno, vamos a definir el rol de la esposa y lo vamos a hacer primero borrando el disco duro, ¿verdad? Porque vamos a hablar de 4 cosas que no es la sumisión, ¿ok? Bueno, número 1, la sumisión no es solo para la mujer. Vemos Efesios 5:21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el orden establecido por Dios, todos debemos tener una actitud sumisa, o sea, un corazón sujeto. La esposa a su marido, el esposo a Cristo, los creyentes a sus pastores, todos a las autoridades que se nos han sido puestas, los siervos a sus amos, los hijos a sus padres, ¿sí? Todos debemos tener la capacidad de someternos a Dios, a las autoridades, obviamente, que Él ha establecido. Por ejemplo, si una joven no está sometida a sus padres, seguramente no lo estará su esposo cuando se case. En el caso de los varones, si un hombre no está sometido a sus autoridades en el trabajo o en la iglesia, pues ¿cómo espera que su esposa y sus hijos se sometan a la suya, ¿no? Si no les está modelando con su ejemplo la autoridad bíblica. Entonces, la realidad es que el Señor ha dejado figuras de autoridad y de liderazgo sobre todos nosotros y en varias áreas de nuestra vida, ¿no? Todos debemos estar sometidos a algunas áreas de autoridad, no solamente en este caso somos las mujeres, ¿sí? El creyente no es alguien insumiso. El carácter que el Señor moldea en nuestras vidas es un carácter de sumisión y de sometimiento. Debemos ver que aun cuando somos cristianos y vamos contra la corriente del mundo, desafortunadamente la cultura todavía nos llega a afectar, ¿sí? Porque hemos estado mucho tiempo sometidos a la cultura, ¿no? Y en nuestra mente hemos asimilado ciertas cosas. Entonces, vivimos en una cultura que rechaza todo pensamiento o todo concepto de autoridad, ¿sí? Una cultura que dice que nadie tiene derecho a mandar sobre nosotros, pero ahora nosotros estamos bajo la fe de la palabra de Dios que nos enseña que debemos estar sometidos a ciertas autoridades. Debemos reconocer que la cultura ha afectado a nuestra manera de vivir y que venimos con ideas preconcebidas y debemos luchar por renovar nuestra mente y debemos de empezar a aceptar la voluntad del Señor y no la voluntad que nos ha impuesto la cultura, ¿sí? Ahora, un carácter insumiso, un carácter rebelde es síntoma de inmadurez espiritual, de mundanalidad, de orgullo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sumisión, entendamos que es algo que todos debemos vivir y aplicar en nuestra vida cristiana de una forma o de otra forma, ¿sí? Ahora, número 2, ¿qué no es la sumisión? La sumisión no es inferioridad, ¿sí? La sumisión es un rol diferente, no es ni mejor ni es peor. El Señor Jesucristo, vemos, que se sometió a sus padres terrenales, ¿sí? Y la palabra dice que Él aprendió obediencia. ¿Y quién es mayor, Jesucristo o José y María? Jesucristo, ¿verdad? Pero les obedecía, Él estaba sujeto a ellos. Dice que Jesús se sometió a la voluntad del Padre Celestial toda su vida, ¿sí? Y en la Trinidad hay sumisión.
pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios, ¿sí? Hay uno de los tres que tenga más gloria, o hay uno de los tres que tenga más poder, hay uno de los tres que valga más que el otro, y la palabra es muy clara en que hay sumisión entre ellos, ¿sí? El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu. Entonces hay sujeción entre ellos, y eso no significa superioridad o inferioridad, significa orden, ¿sí? Es un orden establecido por Dios, así que la esposa que se sujeta a su marido no es inferior a él, está más bien ocupando un rol, está ocupando un papel diferente y se está sometiendo al orden de Dios que él ha establecido. Entonces en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces fíjense, hay un orden, Dios, Cristo, varón, mujer. Y si Cristo se sujeta a la voluntad del Padre, ¿por qué la esposa no se va a sujetar a la voluntad de su marido? ¿Sí? Entonces aquí vemos esto, ¿no? La sujeción no es, ¿verdad?, ser inferior. Ahora, número 3, ¿qué no es la sumisión? La sumisión no es esclavitud, ¿sí? La sumisión es libertad, es al contrario, ¿sí? Lo que es esclavitud en este caso es el feminismo, ¿no? Cómo nos llaman a ser igual al hombre, competir con el hombre, ¿no? Cuando esto es imposible porque somos diferentes, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Caer en esta esclavitud. Pero también ser sumisa no quiere decir tampoco ser esclava de un maltratador, ¿sí? Ser sumisa no significa estar callada y permitir que un hombre abuse físicamente o verbalmente de ella, ¿no? Y permanecer ahí en un rincón de la casa, callada, aguantando todo tipo de maltrato porque debe ser sumisa. No, el Señor no permite ningún tipo de maltrato y en ese caso una mujer que está en esta situación debería ir a las autoridades y presentar la oportuna denuncia contra su esposo si esa actitud de agresión se repite. ¿Sí? Ser sumisa nunca será ser maltratada o poner en riesgo la integridad física o emocional de ella o de su familia, de sus hijos, ¿sí? Ok, número 4, ¿qué no es la sumisión? La sumisión no es decir que sí a todo al marido, ¿no? Vemos 1 Corintios 11:7, porque el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y aquí vemos un lugar de dignidad, ¿no?, hacia la mujer. El varón debe de llevar hacia su esposa. Ella es su gloria, es su tesoro, es su compañera y es su amiga, ¿sí? Matthew Henry dice, si el hombre es cabeza, ella es corona, ¿sí? Ella es la mujer fue lo último de la creación, ¿sí? Fue hecha para ser corona y para ser gloria del varón, ¿sí? Así que para nada es esclavitud, ni la mujer deberá decir que sí a todo, porque si lo hiciera así, quizás está sujetando, pero no está haciendo ayuda idónea, ¿sí? Y ambas cosas son un llamado. Ahorita vamos a ver también el de ayuda idónea. Entonces, sumisión no significa que la mujer no piensa, que la mujer no opina, que la mujer no habla, que no tiene criterio, que no tiene metas o que no tiene personalidad propia, ¿no? Si una mujer está relegada a un lugar de silencio, entonces el varón no tiene ayuda idónea, ¿sí? Eva salió de Adán, pero Eva no es un clon de Adán, ¿sí? No piensa lo mismo, no siente lo mismo, no quiere lo mismo. Eva se sujeta a Adán. Él ejerce un liderazgo, servicial y amoroso, pero Eva es consejera de Adán, es ayudadora y su esposo se apoya en ella continuamente, ¿sí? Y el hecho de que la esposa sea su amiga, su consejera, va a implicar que ella en ocasiones diga no vamos por buen camino, ¿no? O sea, o imagínense, ¿no? O el que va conduciendo va directo al barranco y el copiloto no le va a decir nada. Pues no, ¿verdad? El copiloto es el auténtico ayudador. Así es una auténtica compañera de un varón, ¿sí? Bueno, entonces vimos ahorita para resetearnos un poquito lo que no es la sumisión, pero ahora vamos a ver lo que sí es la sumisión, ¿ok? Bueno, número 1, la sumisión es responsabilidad de la mujer. Ahora, Dios dice a la mujer que se sujete a su esposo. No es el esposo quien le dice sométete a mí. Un esposo se debe enfocar en lo que Dios le dice a él, ¿no? Ama a tu esposa, sea un líder amoroso y servicial.
La sumisión es algo entre Dios y la esposa. No es algo que el esposo puede ni debe tampoco forzar, ¿sí? No se pone el esposo la placa de sheriff y dice, yo aquí soy la cabeza y tú me obedeces, ¿no? Esto es algo entre la mujer y Dios, ¿sí? Es una entrega de ella, es un sacrificio de ella, es parte de su culto al Señor, entender el rol que le corresponde y ejercerlo, ¿sí? La sumisión de la esposa es algo voluntario, es algo que ella quiere hacer porque ella quiere sujetarse realmente a su marido, ¿sí? Con esto no decimos tampoco que es optativo, ¿no? Porque aunque la esposa debe hacerlo por amor y por obediencia a Dios, cuando no lo hace está en rebeldía hacia Dios. Entonces, el hombre que piensa que logrará someter a su esposa está equivocado, no es un esfuerzo del esposo. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, vemos aquí la sumisión es algo espiritual, es señal del entendimiento de la esposa de la palabra y de su madurez como cristiana, ¿sí? En la medida que ella está más cerca del Señor, más va a entender este llamado y más va a querer honrar al Señor obedeciéndole al sujetarse, ¿no?, a su marido. Entonces vemos aquí que la sumisión es una señal de la vida espiritual del esposo. Una mujer que no se puede someter a su marido no está viviendo una vida espiritual. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este también es uno de ellos, ¿sí? Entonces, para una sumisión santa hace falta una mujer santa, ¿no? Hace falta que cada mujer crezca en su relación e intimidad con el Señor. Entender que es parte de mi obediencia al Señor, ¿no? Y que yo voy a recibir la fortaleza del Señor para poder seguir creciendo en este rol, ¿sí? Ahora, número 2, ¿qué es la sumisión? La sumisión debe ser continua y completa. No es solamente una vez, es algo continuo, es una actitud del corazón, ¿sí? No son muchos esfuerzos que hace la esposa, es uno solo, es someterse continuamente, ¿sí? Muchas mujeres quizás se pregunten si esta sumisión tendrá un límite, ¿no? Pero la palabra dice, fíjense, sujetaos a vuestros maridos en todo, lo que quiere decir en cualquier tema, en cualquier área de la vida, ¿sí? Ahora, claro que la sumisión no es ponerte tampoco la voluntad del marido antes que la voluntad de Dios. O sea, no significa que todo lo que el marido pida, la esposa lo tiene que hacer porque debe someterse a él, ¿no? Mira, mientras la voluntad del esposo no vaya contra la voluntad de Dios, ella debe someterse porque la palabra nos enseña que debemos obedecer a Dios, ¿no? Antes que a los hombres. Sproul lo dice así. Una esposa debe desobedecer a su marido cuando su marido le manda algo que Dios prohíbe o cuando su marido le prohíbe algo que Dios manda, ¿sí? Entonces, cuando la voluntad del esposo está claramente en contra de la voluntad de Dios, ahí entonces la esposa debe dar un paso atrás, ¿no? Porque antes es su fidelidad a Dios, ¿no?, que al capricho de su esposo. Vemos, por ejemplo, la historia de Abigail, quien actuó de una manera sabia al ir al encuentro de David, ¿no? Cuando su esposo se había comportado como un necio, al no darle los alimentos que David había pedido, ¿no? David se enoja muchísimo y viene con su ejército a matar a Nabal, y Abigail se rebela contra la autoridad de su esposo y a escondidas de su marido va hacia David y le suplica clemencia, ¿sí? Ella hace el bien y David queda contentado, se arrepiente de vengarse contra Nabal, y más adelante vemos que Dios premia a Abigail, ¿no? Al morir su esposo, David la toma a ella como esposa, por esposa, ¿no? Ahora, las mujeres pudiéramos pensar, no, es que me he casado con un hombre necio también y por eso puedo desobedecerlo todo el tiempo. No, hermanas, no. También Abigail, en este caso, vemos que es la excepción, ¿sí? Pero Sara, que ahorita vamos a ver su ejemplo, es la norma. Entonces Sara, si vemos nosotros, le llamaba a Abraham Señor. ¿Qué es esto? Es una muestra de gran respeto y de sujeción, ¿sí? O sea, no es que le tengamos que llamar Señor a nuestro esposo, sino que más bien es una muestra, ¿no?, de ese respeto y esa sujeción. Entonces, así una mujer es hija de Sara, ¿no?, cuando imita su conducta. Entonces, esto es importante que lo entendamos, ¿no? Ahora, ¿qué es la sumisión? Número 3. La sumisión no depende del calibre espiritual del marido, ¿sí? Esto es un mandamiento, no es una sugerencia.
No hay condicionantes. O sea, esposas, estén sujetas a vuestros maridos si ellos les aman como Cristo a la iglesia. No vale esto como excusa. No puede una mujer esperar a que su esposo la ame como Cristo a la iglesia para así someterse, ¿sí? Recordemos que aquí entra el pacto, no el contrato, que vimos en el tema del matrimonio. Entonces, la mujer se sujeta a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿sí? Entonces vimos, ¿no? El varón tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, pero la esposa debe someterse al esposo como la iglesia debe someterse a Cristo. Entonces aquí vemos que tampoco dice, esposa, sujétense a su marido si es inteligente, guapo, atractivo, ¿no? No, recordemos que la vida cristiana se trata de agradar al Señor a pesar de la adversidad, a pesar de que de aquellos que están a veces por encima de nosotras y que no nos tratan bien, aún así debemos vivir una vida recta y santa delante del Señor. Si nosotros esperamos que las otras personas hagan su parte, pues nunca vamos a hacer nada, ¿no? La esposa se somete a su esposo por obediencia a Dios, independientemente de lo que él haga, ¿no? Si él está haciendo su parte o no está haciendo su parte. Ahora, la esposa se sujeta a su marido no creyente, aunque él le trata en ocasiones mal, y él no busca agradar al Señor. Recordemos que como creyentes no amamos a las personas solo que nos aman, sino también amamos a las personas que nos repudian, ¿sí? Somos llamados a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos hacen mal. Entonces, si solamente hacemos nuestra parte, porque la otra parte hace la suya, ¿qué diferencia hay, no? Entre un mundano y un cristiano. El mundano sí es así, si tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, ¿no? Pero nosotros, hermanos, somos cristianos y nuestras actitudes no deben estar sujetas a lo que los demás hacen hacia nosotros, sino lo que nosotros debemos hacer incondicionalmente por amor a nuestro Señor. Entonces, una mujer debe buscar vivir santamente, debe sujetarse, debe respetar a su marido, porque su actitud será de impacto para él, ¿sí? Aun cuando él falle, ¿no? En muchas áreas de su vida, porque ella no lo hace por él, o sea, lo hacemos principalmente por el Señor. Ahora, por tanto, la sumisión no depende del calibre espiritual del esposo, si es un buen creyente o es un mal creyente, o si es incrédulo, no, es por el diseño original de Dios, ¿sí? Entonces, la actitud casta y respetuosa hace que el evangelio brille en casa. Y si tu esposo es creyente y ambos no se exigen el uno al otro, pero cada uno busca ejercer y cumplir el rol que le corresponde, más todavía se alimenta el deseo del otro de ejercer su rol cada día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la medida que el hombre es más como Cristo amando a su iglesia, en su esposa va a crecer el deseo de ser más como la iglesia que se sujeta a Cristo. Y al revés, cuando la esposa es más como la iglesia que se sujeta a Cristo, en el esposo va a crecer el deseo de ser más como Cristo amando a la iglesia. Entonces, ninguno se exige uno al otro, ambos se ponen a cumplir el llamado delante de Dios que cada uno le corresponde, ¿sí? Dice Juan Calvino, si las mujeres debieran de obedecer a sus maridos incrédulos, con mayor prontitud debieran de obedecer a aquellas que tienen maridos creyentes. Ahora, ¿qué es la sumisión número 4? La sumisión es constructiva, no pasiva, ¿sí? Hay una falsa idea de la sumisión que lleva a la mujer a la pasividad. Hay mujeres que parecen muy sumisas, pero en realidad no son sumisas, más bien no existen, ¿sí? No dicen nada, no opinan, no tienen criterio, ¿sí? El marido en este caso no tiene una compañera, ¿no? Simplemente su esposa pues no existe. El hombre hace todo lo que quiere, ella nunca le dice nada, le dice que sí a todo, simplemente, como dijimos, no existe. Quizá no la maltrata físicamente, pero él ejerce tanto control en ella que hace que ella permanezca callada, ¿no? Y es tan iracundo que, o a lo mejor es tan iracundo que ella ya no se atreve a decirle nada por temor a su reacción. Eso no es sumisión bíblica, eso es pasividad en la mujer y es autoritarismo en el hombre. Entonces, una mujer sumisa no es una mujer que apaga el cerebro, ¿no? Su cerebro, y no aconseja a su marido nunca porque debe estar callada siempre. O sea, una mujer puede y debe aconsejar a su marido con sabiduría, ¿sí? Actuar con prudencia,
Y si ve que su marido está tomando un mal camino y está tomando malas decisiones, ayudarlo a no cometer esos errores, ¿no? Una mujer sumisa puede buscar influenciar a su esposo, ¿no? O sea, no quiere decir que no lo haga. Esa mujer debe de ser una buena influencia para su esposo y para su hogar. Por eso dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye con sus manos, ¿no? Pero una mujer sabia va a ser una buena influencia a su esposo, siempre obviamente con respeto, con humildad y con mansedumbre, ¿sí? Ahora, esta definición que da Wayne Mack en uno de sus libros acerca de la sumisión constructiva es una definición excelente. Miren, escuchen. Dice, la sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido. Sumisión significa que la esposa utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y el de su familia. Significa que se considera como parte del equipo de su marido. No es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo. No es solo un ser independiente que va por su propio camino, es compañera de equipo de su esposo, luchando por los mismos logros y las mismas metas. Tiene ideas, tiene opiniones, tiene deseos, tiene percepciones y con amor se los hace conocer, pero sabe que en todo equipo bueno alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán, a sus planes, a sus decisiones, o no habrá progreso, sino por el contrario, habrá confusión y frustración. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo la esposa existe, ¿sí? Todo lo que ella tiene está al servicio de su esposo y su esposo necesita escucharla. Esta es la sumisión de la esposa. Ahora, nosotros entendemos como cristianos que nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios, no son nuestras opiniones, no las opiniones de nuestra familia, no son las opiniones de nuestros amigos o las opiniones de la cultura, ¿sí? Sino que como cristianos nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios, ¿sí? No son las corrientes culturales de nuestro tiempo. Y si las Sagradas Escrituras nos demandan a nosotras como mujeres someternos a la autoridad de nuestros esposos, eso es lo que debemos de hacer. Diga la cultura lo que diga, diga la mente lo que diga. Debemos de someter nuestra mente a los principios bíblicos, ¿sí? Debemos entender que una mujer que es sumisa no es ser una mujer débil. El mundo feminista hace entender a las mujeres que ser sumisa es ser de carácter débil, pero la realidad es todo lo contrario, ¿sí? El Señor, ¿qué es lo que nos llama? Nos llama a negarnos a nosotras mismas, a tomar nuestra cruz todos los días y a seguir a Jesús, ¿sí? Una mujer que es capaz de negar su orgullo, una mujer que es capaz de pasar por encima de sus emociones, no es una mujer débil, sino que es una mujer fuerte, es una mujer de carácter fuerte a nivel espiritual. Y al contrario, una mujer que defiende sus derechos, que se levanta en orgullo, que se levanta en altivez, que no se somete a la autoridad, sino que la resiste, es una mujer de carácter débil. Entonces, hermanas, una mujer que honra a Dios por encima de sus emociones, una mujer que honra a Dios por encima de las dificultades y que aunque a veces sea muy difícil sujetarse a su marido, esa mujer mira a Cristo, mira la cruz del Calvario y dice, Señor, yo me negaré por amor a ti, por honrarte a ti. Y aunque esa mujer, para el mundo feminista y posmoderno, sea una mujer débil y sin valor a los ojos de Dios, entendamos, hermanas, es una mujer valiente, es una mujer muy valiosa, ¿sí? Entonces, esa mujer será honrada por el Señor, definitivamente. Ahora, realmente, hermanas, la sumisión es una gran herramienta para trabajar con el mayor problema de todos los seres humanos, que es nuestro orgullo, ¿sí? Es el mayor problema en hombres y en mujeres. Luchar por ser personas cada día más sumisas hace que podamos llegar a ser cada vez más humildes y que podamos llegar a ser como lo que Jesús dice que él es, ¿no? Él es humilde y manso de corazón. Entonces también Dios nos hace otro llamado como mujeres que vamos también a comentar, que es el de ser ayuda. Ayuda, ¿por qué? Fíjense, porque en primer lugar el hombre necesita ayuda. Adán estaba solo, se sentía solo, ¿sí? Dios le dio a Adán, al hombre, le hizo sentir esa necesidad, ¿no? Antes de darle a Eva. Y ese proceso lo ha vivido todo hombre que ha llegado al matrimonio, ¿sí?
ha sentido esa necesidad de tener esa ayuda, de tener esa compañía, esa amistad. Es cierto que existe un llamado a soltería, sí. Algunos hombres y mujeres reciben este don del Señor y tienen esa libertad, ¿sí? No tienen el deseo del matrimonio, pueden servir al Señor con la libertad de no tener cónyuge ni hijos, sin esas responsabilidades, ¿no? Pero sin ese llamado especial, en general, el hombre se siente solo y necesita una ayuda idónea. Entonces, Dios creó a la mujer para ser ayuda. Es algo de diseño en nosotras, ¿sí? Cuando en la iglesia, por ejemplo, vemos que se pide ayuda, de pronto, ¿qué pasa, no? Hay 20 mujeres dispuestas, ¿no? Es algo genético. Es una cuestión de ayuda, ¿no? Dios creó a Eva para hacer ayuda. Vemos Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, Dios creó a la mujer con este propósito. La misión más grande que una esposa tiene es ser ayuda de su marido. Es el diseño de Dios. Entonces, vemos que la mujer no es solo ayuda, sino es una ayuda idónea, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que es la ayuda exacta, que es la ayuda perfecta que corresponde, es la mejor ayuda que el hombre necesita, ¿no? Entonces fue creada a la medida de Adán, o sea, para él. Vemos Proverbios 31:10-11 que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Vamos a ver ahorita 9 maneras, como vimos también 10 del hombre, pero en este caso vamos a ver 9 maneras en que la esposa puede ejercer el ser ayuda idónea. Ok, número 1, en el hogar, ¿sí? La mujer debe hacer de su hogar un lugar seguro, ¿sí? El hombre llega a casa y es su refugio, es su oasis, donde sana sus heridas, donde cobra fuerzas. Entonces, Proverbios 31 habla mucho de la esposa que se ocupa del hogar, de sus hijos, ¿no? Y dice en estos pasajes que el corazón de su marido está en ella confiado, ¿sí? Entonces, la mujer debe hacer de su hogar un lugar seguro físicamente, donde se pueda reír, donde se pueda platicar, donde haya hermosos recuerdos, ¿no? La casa no debe estar ni tan ordenada, ¿no? Que parezca un museo, ¿no? Y el esposo no puede ni mover el jarrón ni un centímetro, ¿no? Pero tampoco no debe estar tan desordenada que parezca una cueva de ladrones, ¿no? O sea, ni demasiado poco, ¿sí? Debe ser un lugar donde se pueda vivir, un lugar donde el esposo pueda decir: al fin estoy en casa, no hay mejor lugar que estar en casa, ¿no? Debe ser un hogar seguro también emocionalmente. Si el esposo entra a la casa y lo único que encuentra son quejas, gritos, riñas, demandas, reproches, exigencias, pues el marido entra y vuelve a salirse otra vez, ¿no? Entonces, hermanas, no sé si alguna vez se han preguntado por qué los bares están llenos de hombres, por qué tantos hombres están faltando a sus responsabilidades como esposos. O sea, ¿serán sus hogares una cueva inhóspita? ¿Serán sus mujeres rencillosas, quejumbrosas, chismosas? Es un problema, claro, es de ambos, o sea, de ninguna manera estamos justificando a los hombres, ¿no? Pero la palabra en Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces, aquí vemos que la esposa tenemos la responsabilidad de que nuestro hogar sea un hogar confortable para que el esposo pueda llegar y quiera estar, ¿no? Ok, número 2, ¿cómo podemos ayudar a nuestro esposo? Con confianza, ¿sí? La esposa debe dar confianza al marido. Cuando él haga algo, cuando él decide algo, cuando él dé un paso, cuando él sea decidido, sea valiente y tome el liderazgo, que lo veíamos la semana pasada, la esposa debe confiar, ¿sí? Y si se equivoca, porque se puede y se va a equivocar, no debemos de aplastarlo, ¿no? O sea, yo sabía, yo te lo dije, ¿no? Ya de por sí él se siente mal, pues que sea él, ¿no? El que reconozca su error y el que diga: ¿sabes qué? La opción que tú tenías era mejor, ¿sí? Que él valore la opinión de su esposa y que valore sus criterios. Entonces, muchas veces la desconfianza de la esposa desinfla al marido, ¿sí? Le hace caer el ánimo, le hace caer en la pasividad, en un derrotismo. Entonces, la esposa puede alentarlo y lo puede animar. Pero si la esposa siente temor o ansiedad, debe orar al Señor y debe de dejarlo en sus manos. Pero debe alentarlo, ¿sí? Debe confiar en sus decisiones. Ok, número 3,
¿Cómo podemos nosotros ayudar con palabras? ¿Sí? La esposa debe dar palabras de aliento, palabras de ayuda, palabras sinceras. ¿Sí? Las otras palabras son bien fáciles que salgan, ¿no? Las palabras de queja, las palabras destructivas. Esas salen por inercia, ¿no? De nuestro corazón pecaminoso. Pero la esposa debe dar palabras dirigidas. O sea, deben ser palabras constructivas y palabras de ánimo. ¿Ok? Número 4, ¿cómo podemos ayudar? Con respeto. Efesios 5:33 dice, y la mujer respete a su marido. El respeto de la esposa hacia su esposo se ve en cómo ella le habla, ¿sí? La esposa debe pensar, si así como le habla a su esposo, es como le hablaría a un policía en la calle, ¿no? O al pastor, o al hermano en la iglesia, ¿no? O sea, si así le hablaría a un juez ante un tribunal. Si la Biblia enseña que el esposo tiene autoridad y liderazgo, ¿con qué respeto entonces le debe de hablar la esposa? Entonces, fíjense, cuando el esposo se siente respetado, se siente profundamente amado. Este es un lenguaje que los hombres saben entender, ¿sí? Entonces, esto también es muy, muy importante a considerar. ¿Cómo puedo ayudar? Número 5, con contentamiento. La esposa debe vivir satisfecha con lo que tiene, ¿sí? Una esposa quejumbrosa, ¿verdad?, que no está contenta con nada, ni con sus hijos, ni con su familia, ni con su hogar, ¿sí? Que nada más tiene la inercia de quejarse y crear un espíritu de insatisfacción que obviamente lo va a transmitir a su marido, ¿sí? Esta mujer pues obviamente va a desmoralizar, ¿no?, a aquel que está en el liderazgo. Y aquí vamos a entender algo, hermanas, o sea, lo contrario de la queja no es la resignación, ¿no? O sea, decir, pues bueno, esto es lo que me ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? No, el contentamiento es, el Señor sabe lo que más me conviene y esto es lo que me ha dado, yo lo recibo y yo lo acepto, ¿sí? Es muy diferente resignación y contentamiento, ¿sí? Una mujer resignada va a vivir una vida, pero quiere otra. Pero la mujer contentada vive su vida, goza su vida y la recibe como un regalo de parte de Dios. Entonces entendamos que debemos de vivir en contentamiento, no resignadas. Ahora, número 6, ¿cómo ayudo a mi esposo? Con interés. La esposa debe mostrar interés en su esposo, en lo que piensa, en sus asuntos, en sus preocupaciones, y cuando su marido abre su corazón, ella no debe interrumpirlo todo el tiempo, más bien debe dejarlo hablar, debe escuchar, debe preguntar, debe mirarle a los ojos, debe dedicarle tiempo, ¿sí? Normalmente vemos que hay una lucha, ¿no? El esposo lucha con desconectarse del celular cuando llega a la casa o con la tele, ¿no? Y la esposa lucha con desconectarse de los quehaceres del hogar. Entonces, aquí ambos debemos de parar un momento y atendernos mutuamente, ¿sí? Ahora, número 7, ¿cómo ayudo a mi esposo? Con mi belleza exterior. Primera de Pedro 3:3 dice que debe la esposa procurar primero la belleza interior, y ahorita vamos a hablar de esto. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿sí? Pero una esposa no quiere decir que porque nada más se tiene que ataviar por dentro, no debe de procurar la belleza externa, ¿sí? Aquí Pedro no dice que las mujeres tenemos que andar feas, andrajosas, desaliñadas, ¿no? Más bien dice que tenemos que tener las prioridades en orden, que no nos debemos de preocupar por ser ostentosas y descuidar el corazón, pero no quiere decir que no nos arreglemos. Para una mujer realmente no hace falta mucho para verse bonita y atractiva para su esposo, ¿no? O sea, tampoco es exagerar, ¿no? O sea, la autenticidad. La esposa debe arreglarse con el motivo de agradar a su esposo con su aspecto, y especialmente en medio de estos tiempos de bombardeo sexual, ¿no?, en que estamos viviendo. O sea, en casa y fuera, la esposa debe arreglarse para su esposo. Él es quien debe disfrutar de su belleza física, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar algunos principios. Miren, la mujer primero debe estar siempre más preocupada por lo que Dios ve en su corazón, no en lo que ven los demás en su exterior, ¿sí? Es hermoso que la mujer se embellezca, pero siempre va a ser más valioso que una mujer pase más tiempo delante del Señor que frente al espejo o dedicando mucho tiempo a la belleza física. Ahora, también, en segundo lugar, los hombres debieran mirar a la cara de una mujer cuando hablan con ellas, nunca el cuerpo, ¿sí?
Esto es como una medida, ¿no? Que podemos tener. La mujer puede hacer esto fácil. Hay ropa que simplemente no es para cristianas. Si un hombre, pues, te está mirando a los ojos, de repente se le van los ojos a todas las partes menos a la cara, entonces, como mujeres debemos de pensar, pues no debo de vestir de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás poniendo fácil a los hombres mirar algo indebido, ¿sí? Y también, en tercer lugar, la mujer casada debe ponerse guapa solo para su esposo, no para los demás. No debe interesarle para nada llamar la atención de otros hombres, ¿sí? Sino solamente del suyo. Ahora, también la mujer casada debe estar guapa en casa, ¿no? Arreglarse para su esposo, especialmente para él. Ahora, ¿cómo le ayudamos a nuestro esposo también? Número 8, con la belleza interior. Si una esposa se ha de mantener hermosa por fuera, también debe de mantenerse muy hermosa por dentro, ¿sí? Es ese ornato del que habla la palabra, es un adorno más excelente, incorruptible, ¿sí? De esto nos habla Pedro. Esto es lo que debemos de ser. La belleza exterior, acuérdense que se va a pasar, ¿sí? La belleza interior no se va a pasar. Las arrugas, ¿verdad? Pues van a ser más difíciles cada vez de tapar, ¿no? Uno va a ir viendo cómo nuestro cuerpo se apaga, se marchita, ¿no? Como una flor. En 1 Pedro 2, 9 al 10 dice: las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ese es el carácter que debemos de procurar la esposa, ¿sí? Un carácter santo, afable, sumiso, gozoso y tierno. Ahora, el carácter de una esposa es la mejor joya para su marido y para el Señor. Ese ornato es superior porque el interior, el exterior se va degradando, pero el interior se va a quedar para siempre, ¿no? Y el interior obviamente va a repercutir en el exterior. Entonces, el estado interno espiritual tiene un impacto sobre el exterior, ¿sí? O sea, la mirada, el rostro, ¿no? De la persona. Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra apariencia interior, también la exterior. Ahora, por último, número 9, ¿cómo la esposa puede ayudar a su esposo con sus hijos? ¿Sí? La esposa obviamente debe ocuparse de sus hijos cuando él no esté en casa. Esto no quiere decir que el esposo no deba de ocuparse, eso ya lo veremos cuando hablemos nuestro rol como padres. Pero el esposo es el líder principal, pero en la esposa normalmente cae la responsabilidad especial, ¿no? Acerca de los hijos. El cuidado de los hijos no solamente es educarlos, es cuidarlos, alimentarlos, sino también el rol de la esposa incluye el que sea leal al esposo en frente de los hijos y cuando él no esté, ¿sí? Cuando una esposa tiene a su hijo preferido y habla con él en contra del padre, ¿no? Pues no está siendo fiel a su esposo. La esposa debe hablar bien de su esposo delante de sus hijos para que ellos también sean leales a su padre. Ellos deben de ser obedientes a su padre, ¿no? Deben de tenerle respeto. Ahora, si hay diferencias entre esposos, algo que ellos tengan que hablar, algo que discutir, deberán de hacerlo a solas en el dormitorio, ¿no? No con los hijos, ¿sí? No debemos de poner en nuestros hijos la tentación de que empiecen a tomar partido por uno o por otro, ¿sí? O sea, van a decir, bueno, yo pienso que mi mamá tiene razón. No, la mujer que pone a sus hijos en contra de su esposo está cometiendo un acto de deshonra hacia la autoridad de Dios, porque Dios ha puesto sobre ella la autoridad de su esposo, ¿sí? Entonces, bueno, nos preguntamos anteriormente, en el video anterior, que qué es lo que debería de haber hecho Adán, ¿sí? Pero ahora nos vamos a preguntar qué debería haber hecho Eva, ¿sí? Ella, al escuchar la voz de la serpiente, debiera de haber ido a su marido, ¿sí? Adán, hay una serpiente que me ha dicho tal y tal y tal, ¿no? Y Adán hubiera podido ejercer de líder, ¿no? De su esposa. Entonces, bueno, aquí estamos entendiendo el rol de cada uno en el matrimonio, ¿sí? Y en esto, pues, vemos que debemos esforzarnos en vivir matrimonios santos con el poder de Dios para encarnar de forma excelente esa relación de Cristo con la iglesia, ¿sí? Ok, ahora, la mujer, ¿no? Debe hacer ahora pues lo que Eva hubiera hecho, ¿no? Debe de respetar el liderazgo de su esposo,
debe de someterse a él y debe de ser ayuda idónea, ¿sí? Recordemos que como mujeres, a través de nuestra buena conducta, de nuestra humildad, de nuestra sumisión, el Señor puede transformar el corazón de nuestros esposos, aun cuando ellos no son salvos, ¿sí? Cuanto más si ellos ya son salvos, ¿no? Y así vamos a poder nosotros tener un matrimonio transformado. Entonces, hermanas, luchemos contra nuestro orgullo y seamos las mujeres, no que la cultura quiere que seamos, sino seamos las mujeres que Dios quiere que realmente seamos para su gloria y para su honra, ¿sí? No olvidemos que no hay mujer más valiosa que aquella que cumple con lo que la palabra de Dios dice. Mujeres, someteos a vuestros maridos en todo como al Señor. Entonces, mujeres, para aquellas que estamos casadas, esta es la labor que Dios nos ha entregado. Para aquellas que no están casadas, esta es la labor que si Dios quiere que tú te cases, te va a entregar. Entonces, hermanas, cuando nosotras no hacemos bien nuestro rol, va a haber consecuencias para toda la familia, ¿sí? Si como mujeres casadas no vivimos para ejercer nuestro rol como esposas, entonces, hermanas, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Estamos probablemente siendo exitosas en todos lados, menos en nuestro matrimonio. Estamos logrando y estamos persiguiendo nuestras propias metas, realizándonos, ¿verdad? Pero fracasando como esposas. Entonces Dios nos ha entregado un ministerio en casa. Dice Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces esto debe motivarme a hacer lo que Dios me pide en el matrimonio, ¿sí? Debemos recordar sobre todo que lo que yo hago con mi esposo refleja a Cristo y a su iglesia. Y hermanas, pregúntate, ¿nuestro matrimonio evangeliza? ¿La gente ve nuestro matrimonio y eso glorifica a Dios? Entonces, seamos desafiadas a olvidarnos de nosotras mismas en un mundo que nos llama al feminismo. Vamos a entregarnos por completo al rol que Dios nos da como esposas. Y hermanas, después de escuchar estos temas acerca del rol de cada cónyuge, tomemos un tiempo para hablarlo con nuestro esposo, ¿sí? Hablemos sobre lo que Dios nos ha hablado. Si hemos de pedir perdón, hagámoslo. Preguntémosle en qué manera podemos apoyar en que él desarrolle mejor su rol y si le hemos estado estorbando de alguna manera para que podamos corregirlo, ¿sí? No dejemos pasar esta oportunidad para que nuestros matrimonios realmente sean edificados, ¿sí? Entonces, bueno, dejamos aquí algunas preguntas para que tú comentes con tu discipuladora y que pues verdaderamente esta enseñanza sea algo que cambie nuestras vidas, cambie nuestra forma de pensar y verdaderamente podamos llevarlo a la práctica obedientemente, bajo el temor de Dios y con el amor y la obediencia que le debemos a Él, ¿no? Ok, mi matrimonio ha sido afectado por el machismo o por el feminismo. He ejercido correctamente la sumisión bíblica. He pensado que la sumisión es inferioridad o entiendo que es un orden establecido por Dios. He entendido la sumisión como estar relegada a un lugar de silencio. Me someto voluntariamente a mi esposo por amor y obediencia a Dios. Comprendo que la sumisión es entre Dios y yo. Busco someterme continuamente a mi esposo en todo. Me someto a mi esposo aun cuando considero que él no me ama como Cristo a la iglesia. ¿Es mi sumisión constructiva o pasiva? O sea, soy buena influencia, soy consejera, estoy siendo una compañera en sus metas, utilizando mis habilidades para el bien de él, ¿sí? Existiendo, ¿no? Entiendo que mi sumisión es la mejor herramienta para trabajar con mi orgullo y hacerme más humilde. He sido para mi esposo una ayuda idónea. He hecho de mi hogar un lugar seguro para mi esposo donde él desea estar. ¿Brindo confianza a mi esposo cuando toma decisiones o solo lo aplasto cuando se equivoca? ¿Le brindo palabras de aliento o palabras destructivas? ¿Le hablo con respeto? ¿Manifiesto contentamiento por lo que Dios me ha dado o muestro insatisfacción desmoralizando el liderazgo de mi esposo? ¿Muestro interés en los asuntos de mi esposo? ¿Busco la belleza interior más que la exterior sin descuidar esta última también? ¿Me arreglo para mi esposo con el fin de agradarlo con mi aspecto?
¿Soy leal a mi esposo frente a mis hijos o los pongo en contra de mi esposo deshonrando su autoridad? Y bueno, pues acompáñenme a poner esto en manos del Señor. Confiemos en que Él es el único que nos puede dar la gracia y la fortaleza para verdaderamente honrarle a través del rol que Él nos ha demandado como sus hijas y como esposas. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, en gran manera y sabemos, Dios, que tu diseño es el mejor que pudo habernos tocado, Señor. Tú nos hiciste mujeres, tú nos hiciste, Señor, esas ayudas idóneas y esa verdadera ayuda que nuestro esposo necesita, Señor. Gracias porque tú nos has dado un lugar privilegiado, porque tú nos has, Señor, dado esa dignidad de estar, Señor, en este rol y queremos ponernos en tus manos, Señor, y pedirte que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes primeramente a estar sujetas a nuestros esposos como tú lo pides en tu palabra, Señor, que podamos, Dios, ejercer, Señor, esa sumisión con obediencia y con amor a ti, Señor, no de una manera egoísta o de una manera feminista, Señor. Ayúdanos, Padre, para que todos esos pensamientos que el mundo nos ha sembrado sean quitados de nuestra mente, Señor, y que realmente nos podamos enfocar en ser esas mujeres sumisas, esas mujeres, Señor, que hacemos a un lado el orgullo y que nos negamos a nosotras mismas para poder, Señor, ser de bendición para nuestros esposos, Padre, y que a medida que nosotros podamos estar sumisas, sujetas a ellos puedan también ejercer su rol, Señor, pero que no lo hagamos esperando que el otro lo haga primero. Ayúdanos, Señor, a hacerlo nosotras, a ser obedientes a ti y a recordar siempre que nuestra sujeción, Señor, es hacia ti, Señor, que tú y nosotras, Señor, somos quienes tenemos este compromiso y que lo hagamos realmente, Señor, de esta manera para darte honra y para darte gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser ayudas de nuestros esposos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos motivarles, animarles, para que con nuestras palabras, con nuestros actos, con toda nuestra manera de ser, Señor, podamos realmente brindarles la ayuda que ellos requieren, Señor, para que lleguen a ser esos varones bíblicos y para que podamos, Señor, también apoyarles en todas sus metas, en todos sus propósitos y realmente ellos, Señor, puedan ser hombres fuertes y firmes, Señor, porque tienen una esposa detrás que los apoya y que los ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre, para que realmente te podamos glorificar a través de este rol y que nuestros matrimonios, Señor, sean esos matrimonios que evangelizan, esos matrimonios que reflejan, Señor, tu relación con tu iglesia y que verdaderamente, Señor, te podamos agradar a través de vivir en estos roles, Padre. Señor, si hemos de platicar con nuestro esposo, ayúdanos para que esa plática sea de edificación, Señor, que no caigamos en riña, que no caigamos en pleitos, que no caigamos en discusiones. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo bajo tu perspectiva y bajo tu dirección. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.